Ok, vamos a comenzar con una oración. Los que pueden acompañarme, se pueden postrar de rodillas. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, te queremos dar gracias que nos podemos reunir de nuevo aquí. Todavía estamos viviendo en un tiempo cuando hay tranquilidad, pero sabemos que estos tiempos ya mismo se van a acabar. Te pedimos ahora que vamos a abrir tu palabra, que el Santo Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros y que nos guíes en este estudio que vamos a hacer para aprender lo que tú tienes para nosotros. Pedimos que también los santos ángeles estén aquí, que nos protejan y que las palabras que se digan de adelante, que sean tus palabras. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Como estábamos estudiando en los estudios previos, nosotros sabemos que nosotros somos la iglesia de Laodicea. Pero Dios nos quiere despertar, ¿verdad que sí? Nos quiere levantar. Y aunque somos el pueblo escogido de Dios, la condición de nosotros es una condición, es una condición pésima. Por eso dice en el libro de Apocalipsis que nos quiere, ¿qué es lo que Él va a hacer con nosotros? Nos va a vomitar, ¿verdad que sí? No le gusta esta condición, pero Él tiene una solución. Y entonces la hermana White, Dios nos dice a través de la hermana White, nos dice: cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean entendidos, los creyentes van a tener una experiencia religiosa diferente. ¿Verdad que sí? Ahora, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y ahora noten lo que dice aquí en el Eventos de los Últimos Días, en la página 661. Dice así: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarla debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Así que si el primer deber y la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es de un reavivamiento, ¿cuál es la condición de su pueblo al final del mundo? ¿Cuál es la condición de la iglesia adventista al final del mundo? Si nosotros tenemos que ser la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento. Si esta es nuestra mayor necesidad, ¿cuál es la condición de la iglesia? ¿Verdad que sí? Pero la mayor parte de la iglesia piensa que, nosotros estamos escuchando a este evangelista, estamos escuchando a este pastor, nosotros estamos con el fuego de Dios. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué es lo que Dios nos dice? ¿La iglesia está muerta o estamos muertos? ¿Verdad que sí? Y cuando yo les pregunté ¿qué es lo que la iglesia adventista los hace peculiar, diferente a cualquier otra religión?
Los que estaban aquí el domingo no pueden contestar. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros peculiar? ¿Qué es lo que Dios nos dio que nos hace la iglesia adventista del séptimo día? Hay muchas religiones que guardan el sábado. Así que eso no nos hace peculiar, porque ¿qué quiere decir peculiar? Diferente y únicos que cualquier otro pueblo. Y hay otros pueblos, otras religiones que guardan el sábado. ¿Verdad que sí? Así que ¿qué nos hace a nosotros peculiar? La doctrina del santuario. La doctrina del santuario. O si nosotros leemos en el conflicto de los siglos, la fundación, el pilar central del mensaje adventista es 260 tardes y mañana. Este es la fundación y el pilar central de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos sabían eso antes del domingo? ¿O antes de hoy? Ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué no sabíamos eso? Porque estamos muertos. ¿Correcto? Y entonces Dios nos quiere despertar, reavivar, ¿correcto? Y de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cómo es que Dios va a reavivar a su pueblo? De acuerdo a Él, no de acuerdo a fulano de tal, pastor tal, no de acuerdo a los hombres, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cómo es que Dios va a reavivar su pueblo? Dice que Lo acabamos de leer. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes van a tener una experiencia religiosa completamente diferente. ¿Verdad que sí? Así que la mayor y más urgente, ¿qué quiere decir urgente? Queda poco tiempo. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en el Golfo de México? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en el Golfo de México? No, en el Golfo. Ustedes le llaman el Golfo de México, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿No hay un huracán yendo hacia los Estados Unidos? ¿Qué es lo que la palabra de Dios le llama a estos desastres que vienen sobre la tierra? juicios de Dios. Juicios de Dios, pero ¿qué más? Plagas, castigos, pero ¿qué más? Son los pasos de un Dios que se está acercando, porque ya viene. Y ustedes se han dado cuenta desde el 2001, que fue un periodo clave en la historia del mundo. ¿Qué es lo que ha ocurrido alrededor del mundo desde el 2001, desde el septiembre del 2001? Puros desastres. Desastres, las islas se han movido de su lugar, huracanes, temblores, ¿verdad que sí? Y la hermana White nos dice claramente, la palabra de Dios nos dice que después de septiembre del 2001, que nuestro Señor se iba a levantar para sacudir la tierra. Desde el 2001, ¿no han notado un sacudimiento en todas partes del mundo? Esos son los pasos de un Dios que se acerca. Y la condición de su pueblo es que estamos muertos. Ni tan siquiera sabemos quiénes somos. Y como estábamos leyendo ayer, ¿cuál es la luz que Dios dice, no que los hombres dicen, cuál es la luz que nos va a llevar hasta el cielo? ¿Cuál es la información que Dios ha proveído para nosotros que nos va a llevar hasta la tierra prometida? La profecía. ¿Pero cuál? El clamor de la ¿Pero cuál específicamente? ¿Cuál profecía nos va a llevar? Los 2520 y los 2300. Estas dos profecías son la luz
que Dios nos dio que nos va a llevar hasta la tierra prometida. ¿Y dónde encontramos eso? ¿Dónde Dios nos dice que la luz, que esta luz es la luz que nos lleva hasta el cielo? Primeros Escritos, página 14. Y nos dice ahí que la luz, el clamor de medianoche, es la luz que nos va a llevar hasta el cielo, ¿verdad? Y cuando nosotros investigamos el clamor de medianoche, ¿cuál fue el clamor de medianoche? Fue la luz que Dios dio sobre estas dos profecías. En la primera visión, cuando uno abre uno de los primeros libros que Dios nos dio como pueblo, en la primera visión que Dios le da a la profeta, noten, en la primera visión que Dios nos da como pueblo, nos da la información necesaria para llegar al cielo. Así que nosotros tenemos alguna excusa para no haber tenido esa información. Es la primera visión. Y ahí en esa primera visión Dios nos dice, para llegar al cielo, manténganse con esto y con eso. Ahora, ¿cuántos pastores evangelistas ustedes escuchan allá afuera predicando sobre esto? Y por lo tanto, como el pueblo le escucha a los líderes, por lo tanto, la hermana White, Dios nos dice que nosotros debemos de siempre razonar de causa a efecto. Cause to effect. Así es, de causa a efecto. El efecto de que los pastores no están predicando la luz que Dios nos dio, a causa de eso, el efecto es, estamos muertos. De causa a efecto. Nosotros siempre tenemos que razonar en esos términos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios y razonar en términos de causa a efecto. Y como nosotros leímos en Isaías 28 y 29, al final del mundo, cuando Dios quiere derramar el refrigerio, que es la lluvia tardía, ¿cuál es el contexto de la lluvia tardía? Que leímos en Isaías 28. ¿Cuál es el contexto de la lluvia tardía? Está en una posición muerta, pues. No, pero ¿cuál es el contexto de la lluvia tardía en Isaías 28? No queremos oír el pregón que se... Vamos a ir a Isaías 28 porque ya se nos olvidó. Isaías 28. Así que, ¿cuál es el contexto de la lluvia tardía al final del mundo? El pueblo está... No, ahí está, no está hablando del pueblo, ahí está hablando ¿de quién? De los hijos rebeldes. Vamos al versículo 14. En el versículo 12 habla de la lluvia tardía, pero el contexto lo vamos a ver en el versículo 14, aunque también lo podemos leer en el versículo del 1 al 8, pero el resumen está en el versículo 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo. ¿Quiénes son los que gobiernan al pueblo adventista del séptimo día? Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Oíd la palabra de Dios. Y cuando leímos Jeremías 6:16, Jeremías 6:16, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Noten lo que Dios nos dice ahí. Noten lo que Dios dice ahí.
Si alguien lo pudiera leer de nuevo, ¿qué es lo que dice? Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Okay. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él. Ok, ahora noten. Él nos dice, paraos en los caminos, ¿verdad que sí? Y entonces nos dice, ¿y entonces qué dice? Paraos en los caminos. Paraos en los caminos. Y preguntar, y allá dice, ya, por las sendas Y mirar, y mirar, y preguntar, y presentar. Ok, así que si nos paramos aquí, en el medio de adventismo, vamos a ver que hay algunos que están yendo en esta dirección, hay otros que están yendo en esta dirección, hay otros que van para acá, hay otros que van para acá y otros que van para acá. Hay muchas direcciones. Si uno se para en medio del adventismo, hay unos que están predicando sobre esto y sobre aquello, que si el Espíritu Santo no existe, que nosotros realmente no tenemos que estudiar las profecías, ¿verdad? Hay muchos caminos dentro del iglesia adventista. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Preguntad por las sendas antiguas. ¿Y entonces qué hallaréis? Descanso. Y el descanso, de acuerdo a la palabra de Dios, Dice, camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Me dijeron? no la el descanso es la lluvia tardía. Si leen en Conflicto de los Siglos, capítulo creo que es 37 o 38, el descanso es la lluvia tardía. Así que si nosotros regresamos a las sendas antiguas, cuando Dios estaba estableciendo la iglesia adventista del séptimo día, cuando lo estaba fundando, ahí nosotros vamos a encontrar las verdades que Dios nos dio como pueblo. Y entonces no vamos a caer con estos falsos caminos que han entrado dentro de la iglesia, ¿correcto? Y cuando Dios estaba estableciendo la iglesia adventista del séptimo día, ¿dónde y con qué profecía se cumplió cuando Él fundó la iglesia adventista del séptimo día? Fue esta tabla, ¿verdad que sí? Habacuc 2 del 1 al 4 se cumple esta profecía y eso lo pueden también leer en el Conflicto de los Siglos. Creo que en el capítulo titulado Luz o Profecías Cumplidas. Profecías Cumplidas. Ahí ustedes van a notar que esta tabla es el cumplimiento de Habacuc 2 del 1 al 4. Y este es el mensaje que Dios nos dio como pueblo. Y entonces si ustedes se dan cuenta acá arriba, ¿cuál es la primera profecía que se menciona acá arriba? 2520 y 2300. Y ustedes pueden encontrar esta tabla original en la conferencia general. Si ustedes van a la conferencia general en Washington, D.C., o los puede llamar, o puede ir a las oficinas del estado de la hermana White, hay otro original, o también hay varios colegios adventistas alrededor del mundo que también pueden encontrar uno de los originales. Se hicieron 300 de estos. Habían 300 de estos que Dios le dio al pueblo adventista. Todavía se pueden conseguir. Y entonces también sabemos que esta tabla también es el cumplimiento de esa profecía, porque si ustedes leen Habacuc 2 del 1 al 4, se refiere a tablas en plural. Y la tabla que Dios ha, ¿cómo se dice? No, endorsed. ¿Cómo se dice? aprobado. Las dos tablas que Dios aprobó fue la tabla del 43 y la tabla del 50. Son las únicas dos tablas que Dios aprobó. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar. Así que si nosotros leemos el libro de Daniel, si estudiamos el libro de Daniel y Apocalipsis, entonces nosotros vamos a tener una experiencia
diferente, una experiencia religiosa diferente, que nos va a reavivar. Y en los libros de Daniel y Apocalipsis, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Profecía. Ahora, para un segundo testimonio vamos a ir a Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37 y vamos a leer de los versículos del 1 al 12. ¿Estamos ahí? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. ¿Quiénes son estos huesos secos? La iglesia adventista. Eso, si bajamos nuestros ojos al versículo 14. versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y la hermana White nos dice repetidamente quién es Israel al final del mundo. Es la iglesia adventista del séptimo día. Así que este valle de huesos muertos es la iglesia adventista. Ahora vamos a continuar en el versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Noten lo que dice el versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Cuando Ezequiel profetiza por primera vez, ¿el cuerpo revive? No. Noten lo que tiene que ocurrir próximo. Y me dijo, y miré aquí tendones sobre ellos y carne subió y la piel cubrió y por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los tres vientos. ¿No son los tres vientos? Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Así que, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que vivan esos huesos? Noten lo que dice el versículo 10. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver ahí? ¿Cuántos pasos tomó para que esos huesos revivieran? ¿Cuántos pasos? ¿Cuántas veces tuvo que profetizar Ezequiel para que los huesos revivieran?
¿Cómo? 3. Fueron 2. Noten el versículo. Profeticé, dice el 7. Y luego a 10. profeticé. Versículo 7 es cuando el primero profetiza. Profeticé pues, y entonces hubo tendones sobre ellos, ¿verdad que sí? Y entonces le dijo que profetice de nuevo, y entonces entró el Espíritu dentro de ellos. Son 2 pasos, ¿verdad que sí? Y Dios es el Dios que declara el final con el comienzo, ¿verdad que sí? Así que al final del mundo, si el pueblo de Dios tiene que ser reavivado en 2 pasos, ¿cómo fue que Dios le dio la vida a Adán? Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Primer paso. ¿Cuál fue el primer paso? Lo formó. Segundo paso. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue él, hombre, un ser viviente. De la misma manera como Dios creó al hombre, así Él nos va a revivir al final del mundo. 2 pasos. Primero vienen los tendones y se forma el cuerpo. Y después, en el segundo paso, el aliento, el Espíritu Santo se le da, entonces reviven el pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que se requiere para que revivan estos muertos? Que reciban los mensajes de profecía. Profecía. ¿Correcto? Ahora nosotros vamos a estudiar este capítulo 37 de Ezequiel. Lo vamos a estudiar, yo creo que si nos da tiempo el jueves o el viernes, miércoles, jueves o viernes, para estudiar más detalladamente, pero nomás quiero que noten, es a través de la profecía que Dios reaviva a su pueblo. Y eso es lo que nos dice a través de su profeta, la hermana White. Daniel, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean estudiados, va a haber un reavivamiento. Pero no es cualquier profecía. ¿Qué es lo que dice Jeremías 6:16? Hay que regresar a las sendas antiguas, ¿verdad que sí? Y si quieren un segundo testimonio para eso, podemos ir a Isaías 58. Sí, Isaías 58. Y vamos a ir al versículo 12. Isaías 58, 12. Si ustedes estudian los escritos de la hermana White, el capítulo que ella más se refiere es Isaías 58. Y noten lo que ella dice del pueblo, del remanente al final del mundo. Lo que la palabra de Dios dice del remanente al final del mundo. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es lo mismo que está diciendo Jeremías 6:16. Uno tiene que regresar a las ruinas antiguas, porque las hemos abandonado. ¿Cuáles son las antiguas ruinas que hemos abandonado? Aquí. Por eso es que el hermano White nos dice, todos los mensajes que fueron dados entre 1840 al 44 deben de ir a todas las iglesias porque nos hemos desviado, hemos perdido nuestro camino. Y está de acuerdo con Jeremías y está de acuerdo con Isaías 28. Todos los profetas están hablando de la misma cosa.
Eso no es un accidente. El Espíritu Santo trabajó a través de los hombres, ¿verdad que sí? Así nos dice segunda de Pedro 1:19. Fue el Espíritu Santo que guió a estas personas. Y todos están hablando de la misma cosa. Nosotros tenemos que regresar a las sendas antiguas. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a estudiar hoy en día la luz que Dios nos dio al comienzo. Y esta luz es la luz que nos alumbra el camino. Vamos a leerlo de nuevo, nada más para que, por si se hayan olvidado. En Primeros Escritos, en el primer capítulo titulado Mi primera visión, noten lo que dice: mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar el pueblo adventista, pero no lo hallé, en parte alguna. Y entonces una voz me dijo: vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz, ¿cuál luz? El clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Cuál es el propósito de esta luz, el clamor de medianoche? Para que no tropecemos. ¿Quién es el que está tratando de que nosotros tropecemos? El enemigo, Satanás. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos, y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual diminaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban: ¡Aleluya! Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí. ¿Y cuál era la luz que estaba detrás de ellos? El clamor de medianoche. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdieron de vista el blanco y a Jesús. Cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sombrío y perverso. Así que si nosotros negamos la luz que Dios nos dio como pueblo al comienzo, ¿qué pasa con nosotros? Nos desviamos. ¿Cómo es que nos desviamos? Cuando no tenemos la mirada. Sí, pero cuando negamos esta luz. Pero ¿por qué, si nosotros negamos esta luz, por qué tropezamos? ¿Tenemos dudas? Porque estamos rechazando lo que la hermana Sí. ¿Qué más? Exactamente. Porque hay hombres allá afuera predicando otro evangelio. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice Gálatas 1? No vamos a ir ahí, pero ¿qué dice, si se recuerdan? Hay una maldición si hay otro que da otro evangelio que no es el que es el correcto, ¿verdad? Y por lo tanto, hay hombres que están predicando otro evangelio. Ellos a lo mejor están predicando parte de la verdad,
Ellos a lo mejor están predicando sobre la bestia, o están predicando sobre el santuario, o están predicando sobre la salud. Y todas estas cosas son parte, pero si nosotros no predicamos el Evangelio como Dios nos los dio, ¿qué pasa con nosotros? No solamente no lo predicamos, sino que lo negamos. ¿Qué pasa con nosotros? Tropezamos. Así que, ¿y no es eso lo que Dios nos avisó? Que iba a haber falsos profetas, falsos maestros. La única, como dice el conflicto de los siglos, nuestra única salvaguardia es, y de acuerdo a la palabra de Dios, la luz, la verdad que nos lleva hasta la tierra prometida es el clamor de medianoche. ¿Y saben por qué este clamor es tan importante? Lean primeros escritos el capítulo titulado Guillermo Miller. A él se le fue dada una cadena perfecta. Una cadena perfecta. O sea, que cuando nosotros estemos escuchando otros sermones que no están de acuerdo con la palabra de Dios, van a notar que no coincide con esta cadena perfecta. Las trompetas, algunos están poniendo las trompetas en el futuro. Entonces ya eso no cabe con esta cadena perfecta. Otros están negando las verdades que Dios nos dio. ¿Verdad que sí? Y otros están diciendo de que ya la Iglesia Católica no es la misma que la de antes. Debemos de ser más compasivos con ellos y aceptarla. ¿Verdad que sí? ¿No es eso lo que están diciendo? Sí. Así que cuando nosotros dejamos de vista a la luz que Dios nos dio, tropezamos y caemos al mundo perverso. Perverso. Sombrío. Ok, pues entonces vamos a comenzar. Así que la profecía de los 2300 días. Cuando Jesús estaba predicando el Evangelio, ¿qué es lo que él estaba predicando? Ok, vamos a Marcos 1. ¿Estamos ahí? Y dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido del pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto,
y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Ok? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Antes de que entremos en el evangelio, ¿cuántos pasos vemos ahí? Vemos 2. El primer paso lo cogió Juan el Bautista, ¿verdad que sí? Arrepentíos y creed del evangelio. Entonces vino Jesús. 1 y 2. Primero Juan el Bautista, después Jesús. Y si ustedes se recuerdan, primero vino Elías y después vino Eliseo. En el tiempo de los milenitas, primero vino el mensaje del primer ángel y después vino el segundo. 2 pasos. Siempre 2 pasos. ¿Ok? Ahora, versículo 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed del evangelio. ¿Cuál fue el evangelio que Jesús estaba predicando? Que el tiempo se había cumplido. Y si el tiempo se está cumpliendo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que él estaba predicando? ¿Correcto? El tiempo está cumplido. Él estaba predicando profecía. ¿Verdad que sí? Y eso lo pueden confirmar, eso lo pueden hacer después, lo pueden confirmar en el deseado de toda la gente, capítulo 23. Déjenme nomás verificar qué es el capítulo 23. Deseado, el deseado de toda la gente, ¿verdad? Deseado de toda la gente, capítulo 23. Y lo voy a leer ya que estoy aquí. Ok, aquí está. En página 199. 199, sí. Noten lo que Dios nos dice. La nota predominante de la predicación de Cristo era: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed del evangelio. Así, el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. ¿Correcto? Así que, ¿qué es lo que Dios nos acaba de decir ahí? El tiempo se había cumplido. Ok, pero más superficialmente, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo ahí? Porque Dios ya había venido a la tierra. El evangelio y la profecía es lo mismo. Exactamente. Profecía, evangelio. ¿Así se deletrea? Evangelio y profecía es la misma cosa. Uno no puede separar el evangelio de la profecía. Porque aquí mismito Dios nos dice: el evangelio que Cristo estaba predicando estaba basado en profecía. Ahora, ¿cuál era la profecía que Jesús estaba predicando cuando Él vino aquí a la tierra? Sí, Génesis 3.15, porque en Génesis 3.15 encontramos el evangelio eterno, ¿correcto? Vamos ahí un momentito, no más para que lo vean. Génesis 3.15. Este es el evangelio eterno. Y dice así: y pondré
enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cómo es eso el Evangelio? Ok, pero vamos a analizar el versículo palabra por palabra. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién Dios le estaba hablando aquí? A la serpiente, ¿verdad que sí? ¿Y quién es la serpiente? Así que él iba a poner enemistad. Ups. Enemistad. ¿Correcto? ¿Entre quién? Entre la mujer. Así que hay enemistad entre la mujer y la serpiente, ¿correcto? ¿No es eso lo que dice? Ahora, la serpiente sabemos que es Satanás. ¿Y la mujer es? Okay. Ahora vamos a seguir analizando. Y pondré enemistad. ¿Qué es enemistad? Que siempre va a haber guerra, un conflicto. ¿Qué es enemistad? Pues que no hay amistad. O sea, Pues no tengan miedo. ¿Qué es enemistad? es una división, es Ok. separación, Pero díganlo, ¿qué es enemistad? odio. Odio. ¿Verdad que sí? A ver si tengo el diccionario aquí. Hostilidad. Hostilidad. Odio. Enemistad es hostilidad y odio. De acuerdo a la palabra hebrea que fue usada aquí, esa palabra hebrea quiere decir odio y quiere decir hostilidad. Guerra, abierta, sí. Ajá. ¿Ok? Así que va a haber odio entre... ¿Ok? Ahora vamos a seguir leyendo. Así que ya sabemos que se va a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, entre la simiente de Satanás y la simiente de la iglesia. ¿Correcto? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que parte del Evangelio eterno es ¿qué? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dice, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuándo fue que se cumplió esa parte del Evangelio eterno? En la cruz, ¿verdad que sí? En la cruz. Jesús le aplastó la cabeza. Exactamente. ¿Qué quiere decir Gólgota? La calavera, ¿verdad que sí? La calavera de quién fue aplastada ahí? La de Satanás. Y Jesús se hirió en el calcañar, ¿verdad que sí? Porque él murió. Pero 3 días después revivió, ¿correcto? Ahora noten lo que estaba diciendo la hermana. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué es eso? Eso es algo que Dios va a hacer en el futuro, ¿verdad que sí? Y cuando Dios dice algo que va a hacer en el futuro, ¿qué es eso? Eso es profecía. Así que el Evangelio eterno es profecía. Pero cuando se da la profecía, esa profecía causa que haya enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la iglesia. ¿Correcto? Cuando Cristo vino
a predicar el Evangelio eterno, hubo enemistad entre él y la simiente de Satanás. ¿Qué es lo que Juan el Bautista le dijo a los líderes adventistas? Generación de víboras. ¿Verdad que sí? Generación de víboras. Y entonces se forma otro grupo dentro de la iglesia, que es la simiente de la mujer, la cual está predicando el Evangelio de acuerdo a Cristo. Y entonces se forman, ¿cuántos grupos? Se forman 2 grupos. ¿Cuándo fue que el Evangelio eterno se cumplió por primera vez después de esto? Después de que Dios dio esta profecía, el Evangelio eterno, ¿cuándo fue que el Evangelio eterno fue cumplido por primera vez? Cuando el Edén murió en la cruz del Calvario. No. En el Edén con Eva y Adán. No, eso fue antes. Con Caín y Abel. Con Caín y Abel. ¿Verdad que sí? Cuando Caín y Abel estaban cumpliendo el Evangelio eterno, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fue que se cumplió? Ellos tenían que hacer un sacrificio, ¿verdad que sí? Y en ese sacrificio, ellos tienen que sacrificar a un cordero, ¿correcto? Y ese cordero era una profecía que representaba ¿a quién? A Cristo. La muerte de nuestro Señor. Ahora, ¿Abel quiso cumplir con el Evangelio eterno? No. Él quiso, Caín quiso cumplir con el Evangelio eterno. No. Él quiso traer los frutos de su propio trabajo. ¿Correcto? Él se quería justificar a él mismo. Y entonces, ¿qué es lo que causó? ¿Qué causó eso entre su hermano y Caín? ¿Qué causó entre Abel y Caín? Dio mucho coraje que la ofrenda de Abel fue recibida. Así que hubo enemistad entre Satanás, entre la simiente de Satanás. ¿Verdad que sí? Y Abel luchó y luchó para que Caín escuchara y Caín no quiso escuchar. Hubo tanta enemistad que ¿qué hizo Caín? Mató a Abel, ¿correcto? Ahora, así que ese es el Evangelio eterno. Ahora, cuando Cristo vino predicando el Evangelio, se formaron 2 clases de personas, ¿verdad que sí? Hubo un grupo que creyó en el Evangelio que Jesús estaba predicando y había otro grupo que no creyó. Ahora, regresando a la pregunta. ¿Cuál fue el Evangelio que Jesús estaba predicando cuando vino a predicar aquí a la tierra? El Evangelio eterno. Eso es en términos generales. Eso también lo encontramos en Apocalipsis 14, ¿verdad que sí? Ahora Jesús estaba predicando el Evangelio eterno de acuerdo a Apocalipsis 14. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, ¿Él no estaba dando un aviso contra recibir la marca de la bestia? No. Así que, ¿cuál es el Evangelio eterno que Jesús estaba predicando? El tiempo es cumplido, pero ¿cuál tiempo? Él estaba predicando profecía, ¿verdad que sí? Pero ¿cuál es la profecía que Él estaba predicando? No, eso se encuentra en Apocalipsis y en el tiempo de Él todavía no se había escrito Apocalipsis. El tiempo del pueblo judío. Sí. Así que Él estaba predicando ¿cuál es el Evangelio? Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean leídos, el pueblo va a tener una nueva experiencia religiosa y va a haber un reavivamiento.
Así que el libro de Apocalipsis no había sido escrito, ¿verdad que no? Así que le estoy dando una ayudita ahí. Daniel, el Evangelio según Daniel. ¿Y cuál fue la profecía de Daniel que Jesús estaba predicando? Las 70 semanas. Las 70 semanas. Sí. Noten lo que dice. Así el mensaje evangélico tal como lo daba el Salvador mismo se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. 70 semanas, dijo el ángel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. En la profecía, un día representa un año. Las 70 semanas o 490 días representaban 490 años. ¿Ok? Hemos aprendido algo hoy, ¿ah? El evangelio que Cristo estaba predicando era las 70 semanas. ¿Cómo nosotros vamos a dejar de entender eso? Nosotros somos su pueblo. Con razón Él está tan enojado con nosotros. ¿Verdad que sí? Ni tan siquiera conocemos el mensaje que Él traía. ¿Verdad que sí? Ahora, las 70 semanas son parte de ¿qué profecía? De los 2300 días. Gracias a Dios, sabemos algo. Ok, ahora, ¿de dónde Dios sacó las 70 semanas? ¿De Levítico? No. De la profecía de los 2500 años. ¿De dónde salieron las 70 semanas? De la profecía de los 2000. Del Levíticos 19, 26. Vamos a hacer una pregunta antes de eso. ¿Dónde estaba el pueblo de Dios cuando Dios le dio esta profecía a Daniel? En Babilonia. En Babilonia, correcto. ¿Verdad que sí? Y si ustedes estudian Daniel capítulo 9, en Daniel capítulo 9, ¿qué es lo que Daniel está haciendo ahí? En Daniel capítulo 9. Orando. ¿Por qué? Reconociendo que sus padres habían pecado. Exactamente. Él estaba reconociendo de que la razón por la cual su pueblo estaba en esclavitud en Babilonia no era porque Dios había fallado de protegerlos, porque Dios había prometido de que los iba a proteger, ¿verdad que sí? Así que Dios falló en su promesa. No. Ellos fueron porque en el contrato que Dios hizo con Israel antiguo, decía, en los términos y condiciones del contrato, decía que si ustedes no obedecen, que Dios iba a mandar un pueblo para llevarlos y pisotearlos. ¿Verdad que sí? Así que Daniel se da cuenta de esto, en Daniel capítulo 9, Daniel se da cuenta de esto, y entonces Daniel se pone a pedir perdón, y cuando él está terminando su oración, ¿quién baja del cielo? El ángel Gabriel. El ángel Gabriel baja del cielo, ¿y qué es lo que dice el ángel Gabriel? He venido para darte entendimiento. Exactamente. Y entonces, no solamente eso, pero él también le dice esto en el Daniel 9, 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mis ruegos delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando,
con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Por qué Daniel era un personaje tan amado por Dios? Era obediente. Él se mantenía lejos de las costumbres paganas y la comida del mundo. Lo podemos ver en Daniel capítulo 1 y a través de su vida, que él se mantenía lejos de las cosas del mundo. Y eso refleja sobre nosotros. Nosotros estamos bajo la condición, la misma condición que Israel antiguo. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de Dios y de sus caminos. Y nos hemos unido con las cosas del mundo. Así que nosotros tenemos que separarnos de las cosas del mundo. ¿Ok? Ahora, así que Gabriel le da entendimiento que Dios le va a dar una segunda oportunidad a Israel antiguo. Y le dice, 70 semanas están determinadas. ¿Correcto? Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿De dónde salieron estas 70 semanas? ¿Cómo Dios establece las 70 semanas? Día por año. ¿Cómo? Día por año. Día por año, correcto. La maldición del... ¿Cómo? La maldición de no respetar la tierra con los... Que no guardaban el sábado, ellos tenían orden divina de que los sábados no deberían de sembrar, y ellos sembraban. Y entonces a Dios le desagradó eso, que ellos ya no lo obedecían. Okay. La maldición de la profecía de los 2520. Ok. Porque no habían dejado descansar la tierra. Porque no habían dejado descansar la tierra. Cada 7 Y- años tenían que descansar. ¿Y dónde se encuentra eso? En Levíticos 25, ¿verdad que sí? Recuerden, nosotros estamos estudiando la fundación y el pilar central de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y no sabemos, ¿verdad que sí? Así que vamos a ir a Levíticos 25. Levíticos 25. El 20, ¿no? 25. Lo menciona también en Éxodos, pero vamos a leerlo aquí en el Levíticos 25. Y vamos a leer comenzando el versículo 1. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no la segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Años de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva y a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Ok. Este es el año que le llaman el año del Yom Kippur. No. Así que vamos a analizar esto. ¿Trabajan la tierra por cuánto tiempo? 6 años. ¿Y entonces qué hacen? Descansa
Un año. Con solamente eso de ahí, ¿qué es lo que Dios acaba de establecer? 6 años de trabajo, pero de descanso. 6 años y un año. ¿Qué es lo que Dios acaba de establecer? ¿Cómo? El sábado de la tierra, ¿verdad que sí? Pero ¿qué más Él estableció aquí? La creación misma. ¿Cómo? La creación misma. La semana. Bueno, la semana, pero esto está basado en La creación. la creación, la semana, ¿verdad que sí? Así que, ¿qué es lo que Él acaba de establecer? ¿En cuántos días creó Dios la tierra? 6. En 6. Y Él descansó el séptimo, ¿verdad que sí? Estos son días y estos son años. ¿Qué es lo que Dios acaba de establecer? Día por año. Un día por año. Día por año. ¿Ok? ¿Lo ven? Sí. Así que un día, en la profecía, un día representa un año. Así que iban a trabajar la tierra 6 y descansar 1. Y lo iban a hacer de nuevo. Y lo iban a hacer de nuevo. ¿Cuántas veces? 7. ¿Cuánto da? 42. 42 más 7 es igual a 49. ¿Correcto? 49 años. ¿De qué estamos hablando aquí? De maldición. Parte de la profecía de los 2300 tardes. ¿Ok? Estamos estudiando la profecía de los 2300 años, ¿verdad que sí? Pero ¿qué es lo que Dios acaba de definir aquí? ¿Qué es lo que Dios acaba de definir aquí? Día por año. Un día por año. Y mañana yo creo que vamos a estudiar, o el siguiente día vamos a estudiar la otra profecía, el 25-20, pero quiero que se den cuenta de algo sin confundirlos, porque estamos estudiando la profecía de los 2300 días, ¿verdad que sí? Este era el tiempo cuando la tierra iba a descansar, ¿verdad que sí? Descanso, trabajar, descanso, trabajar. Y lo hacen un ciclo de 7 veces, ¿verdad que sí? Así que todo esto está basado en un ciclo de 7. Ahora, nosotros vamos a leer en un día o dos que la maldición por no obedecer los estatutos de Dios, estos estatutos, la maldición es que Las 7 maldiciones las 7 veces, ¿verdad que sí? Las 7 veces. que aparecen en Levíticos 26. 26, correcto. Así que si el pueblo de Dios no obedece los estatutos que Dios ha establecido, los va a maldecir 7 veces. Eso lo vamos a leer mañana o el próximo día. Ahora, quiero que se den cuenta. Esta es la profecía de los 2300 días, ¿verdad que sí? La tierra tiene que descansar 7 años. Pero Dios acaba de establecer que un día por año. Así que, ¿cuántos días hay en un año? 360, ¿verdad que sí? Así que, ¿por cuántos días tenía que descansar la tierra? 2520. Esto es los 2300. Pero la tierra tiene que descansar por 2520. Y si Israel antiguo viola este estatuto de Dios, ¿por cuánto tiempo era la maldición? 7 veces más. Por 2520 años. Precisamente. Así que ¿de dónde sale
La profecía de los 2520. ¿Y los 2300 salen de dónde? Del 2520. ¿Uno puede separar de uno del otro? No se puede. En el santuario, en el tipo y en el antitipo, ¿dónde se unen los 2300 y los 2520? En el mismo lugar, en 1844. Uno no puede separar el uno del otro. ¿Ok? Ahora, pero vamos a continuar con los 2300. Así que el pueblo tenía que hacer esto por un ciclo de 7 y entonces da un total de 49. ¿Correcto? Ahora, próxima pregunta. ¿Israel antiguo cumplió con esto? ¿Cómo nosotros sabemos eso? Porque por eso fueron llevados ellos a Babilonia. ¿De verdad? ¿Dónde encontramos eso? ¿Cómo? Pues está en varias partes La oración de Daniel. porque Vamos a ir a Daniel capítulo 9, versículo 1, al comienzo de ese capítulo. dice todo este mal vino sobre nosotros. Oh, no, un poquito antes. Vamos a ir al versículo 1. Y dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En 70 años. ¿Cómo es que Daniel sabía? Él leyó. Él estaba estudiando el libro de Jeremías y estaba estudiando el libro de Levítico y Segunda de Crónicas, porque aunque la profecía se establece en Levíticos, la profecía de los 70 años es mencionada en Jeremías 25:12 y Segunda de Crónicas capítulo 36, versículo lo vamos a ver. ¿Ok? Pero Daniel se dio cuenta, 70 años están determinados. Habían 70 años. Ahora, ¿de dónde salieron estos 70 años? De ese fundamento, ¿no? Sí. De ese ciclo de trabajo y de descanso. Ok. Pero, ¿cómo es que Dios había llegado a estos 70 años? Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y después vamos a leer Jeremías para tener el segundo testimonio. Crónicas, ¿qué, perdón? Segunda de Crónicas 36, perdón. Segunda de Crónicas 36, versículo 21. Vamos a comenzar en el versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel.
También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente la palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que se subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y yo no sé si ustedes saben esto, pero cuando el rey del norte entró dentro de la iglesia adventista en 9-11, como estábamos estudiando el domingo, o el domingo, el sábado, el rey del norte entró dentro de la iglesia con sus falsas ideas de formación espiritual, ¿verdad que sí? Al mismo tiempo, dentro de las universidades, se burlan de la hermana White, se burlan de Guillermo Miller. Los escogidos de Dios los ponen por el piso. Y eso lo pueden ver en el testimonio del estudiante que está en la red. Así que hemos permitido que las falsas doctrinas entren dentro de la iglesia y nos burlamos de los profetas y los mensajeros que Dios ha escogido. Así que la historia se va a repetir al pie de la letra. Y eso es lo que vemos. Así que vamos a continuar. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y Daniel estaba estudiando esto, y por eso es que Daniel sabía que Israel iba a estar cautivo por 70 años en Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que se cumpliese la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Para que reposara la tierra. Para que la tierra repose. ¿Y dónde es que Dios establece que la tierra tiene que reposar? En Levíticos 25. Así que si Israel antiguo estuvo cautivo por 70 años, ¿por cuánto tiempo la tierra no descansó? 70 años. No, la tierra tenía que descansar. 70 entre... No, antes, hijo, antes. No. La tierra descansa por 70 años. Así que ¿cuál es el periodo antes que se puede establecer estos 70 años? Es 10 veces eso, ¿verdad que sí? Sí. Así que ¿cuánto tiempo había? 70 entre 7. Sí, ¿cuánto tiempo había pasado? 10. Sí, pero ¿cuánto tiempo total? Era 6 y 1, 6 y 1, 6 y 1. Sí, 49. Así que el ciclo es de 7. 49. 490 años. Y Dios permitió que esto continuara por 490 años. ¿Por qué? Porque ellos rompieron el... Cuando los discípulos le preguntan, ¿cuánto tiempo tenemos que perdonar a nuestro 70 veces. 70 veces 7? ¿Cuánto es eso? 490.
Dios le dio una oportunidad a Israel antiguo de 490 años y después que llegó al año 490, Dios dijo, ya no más, ustedes se van cautivos a Babilonia. Precisamente, ¿correcto? Ahora, ¿por qué Israel antiguo no había permitido que la tierra descanse? Por el negocio del dinero. Pero vamos a ser más específicos. Vamos a ir a 1 de Samuel. 1 de Samuel. Primera de Samuel capítulo 8. ¿Estamos ahí? Primera de Samuel capítulo 8 y dice así. Aconteció que habiendo Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías y eran jueces en Beersiba. ¿Quién estaba gobernando sobre Israel en este tiempo previo? Eran los jueces. Eran los jueces. ¿Por cuánto tiempo ellos reinaron? Por 490 años. Ahora vamos a darnos cuenta de algo aquí. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Qué es lo que estaba haciendo Israel antiguo? Noten lo que está ocurriendo. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Qué es lo que acababa de ser Israel antiguo? Desechado a Dios. ¿Qué es lo que la hermana White dice sobre esta tabla? Esta tabla es la roca de la eternidad. ¿Israel moderno ha rechazado esta tabla? Sí. ¿La historia se ha repetido? Sí. Al pie de la letra. Vamos a continuar. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. ¿Qué es lo que la hermana White dice que son dioses ajenos en el tiempo de nosotros? Las falsas doctrinas que han reemplazado a Dios. O sea que si uno pone las trompetas en el futuro, eso es una falsa doctrina, eso es un Dios ajeno. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro.
y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que arren sus campos y cieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadas, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestras olivares y los dará a sus siervos. Ahora, nosotros sabemos que los reyes se casaron ¿con quién? Con mujeres paganas. Con las mujeres paganas. Así que y estas mujeres paganas trajeron sus siervos y sus hijos. Así que la tierra pudo descansar. Si el rey le quita la tierra al pueblo y se lo da a sus mujeres y a sus hijos, ¿qué pasa con la tierra? ¿Puede descansar? No puede descansar. Porque no conocen la ley. ¿Por cuánto tiempo reinó los reyes? Por 490 años, hasta el rey Sedequías. ¿A cuál tiempo Israel antiguo, por no haber permitido que la tierra descanse, se llevó? El rey del norte se los llevó esclavos a Babilonia. Entonces, para un segundo testimonio podemos ver en Jeremías 25. Jeremías 25. (25:12), porque esto es lo que Daniel estaba leyendo. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. ¿Ok? Ahora nosotros podemos entender y saber de dónde salieron todos estos números. ¿Verdad que sí? Este es el comienzo de la profecía de los 2300 días. ¿Verdad? Porque ¿qué es lo que le dice Gabriel a Daniel? Ya sabemos que Dios tuvo misericordia contra Israel, porque cuando ellos pidieron rey, la tierra no pudo descansar, ¿verdad que no? Y Dios le dio oportunidad por ¿cuánto tiempo? 490 años, y entonces dice ya. Y si quieren ver un segundo testimonio, cuando los discípulos le preguntan a Jesús cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro prójimo, 70 veces 7. ¿Correcto? Así que cuando Gabriel viene a donde Daniel a decirle que Dios le va a dar una segunda oportunidad, ¿por cuánto tiempo Dios le da una segunda oportunidad a Israel antiguo? Por 490 años. 70 semanas. 70 veces 7 son 490 años. ¿Y de dónde sale esto? Levíticos 25. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto tiempo? No sé cuánto tiempo me queda. Porque todavía nos queda 2 horas más. 1 hora y media. ¿Paramos ahí? Ok, así que podemos ver por lo menos ahí de dónde salieron estos números, ¿verdad? Y esto nosotros lo tenemos que entender porque ¿Dios cambia? No. Dios nunca cambia. Y Él es preciso en su palabra. Cuando Él dice algo, ¿Él lo quiere decir de verdad o no más de a lo mejor? Él cumple su palabra al pie de la letra.
Cuando Israel antiguo fue llevado en cautiverio por el rey del norte, ocurrió entre el 9º año y el 11º año del rey Sedequías. Y el rey del norte vino y lo tomó para que ellos no tuvieran nada de comer. Y al final del mundo, precisamente en 9/11 del 2001, el rey del norte entra dentro de la iglesia adventista para que no haya pan espiritual dentro de la iglesia. Precisamente. Así que nosotros podemos ver que Dios no cambia y Él cumple con su palabra. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Si nosotros queremos ser siervos de Él, nosotros podemos tener un pie en el mundo y un pie con Dios. No. Nosotros tenemos que ser como Daniel. La dieta, la oración, siguiendo lo que Dios dice precisamente día tras día. Y por esto es que la profecía causa un reavivamiento. Porque a través de la profecía Dios se está revelando. Y cuando nosotros conozcamos el carácter de Cristo, nosotros tenemos que darnos cuenta que Él no está jugando. Él está cogiendo las cosas en serio. Y nosotros tenemos que coger las cosas en serio. ¿Okay? Así que vamos a terminar ahí y vamos a continuar mañana con el resto de esta profecía. Así que vamos a postrarnos de rodillas y terminar con una oración. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, te queremos dar gracias por estas grandes verdades que tú nos has dado para conocerte mejor, para entenderte mejor. Y no solamente eso, Señor, pero nosotros queremos transformar nuestro carácter para reflejar tu carácter. Que tú eres misericordioso, pero a la vez también tienes el límite, el cual tú no puedes pasar. Así que pedimos que transforme nuestras vidas en el carácter de Cristo para que podamos recibir el sello de Dios. Y eso sabemos que ya viene pronto por todos los desastres que están ocurriendo dentro de la tierra y todas las abominaciones que están llevándose a cabo dentro de la casa de Israel. Así que transforma nuestras vidas y ayúdanos a ayudar a otros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.